Entonces, fíjense, cuando ocurren las desaminaciones de los aminoácidos, ¿ok? Cuando ocurren las desaminaciones, tras las desaminaciones, hay siempre la liberación de nitrógeno, ¿ok? De nitrógeno. Ahora, ese nitrógeno, ya dijimos, una parte se puede reservar en forma de glutamina, por la síntesis de glutamina, y la otra parte del nitrógeno va a ser expulsado. Fíjense algo, hay muchos subproductos que se forman, ¿no?, a partir del nitrógeno, de ese exceso, de ese nitrógeno excedentario que busca ser expulsado. De hecho, los animales superiores, todos los animales superiores, según su forma, como le expulsan el nitrógeno, hay tres formas básicas, ¿ok? Nosotros, que lo hacemos bajo la forma de urea, ¿ok? Bajo la forma de urea, somos llamados animales ureotélicos. ¿Por qué? Porque el exceso de nitrógeno que se produce tras el catabolismo de los aminoácidos, ¿okay?, es expulsado del cuerpo en forma de urea. Si ese nitrógeno se quedara, se convierte tóxico porque aminaría el alfa-cetoglutarato, se rompería el ciclo de Krebs y todo lo que se desencadena en la ruptura del ciclo. ¿Okay? Por cierto, esa pregunta siempre es interesante porque es que el amonio es tóxico. No es solo porque amina esto, sino que ¿qué pasa si se rompe el ciclo? Eso ya es el enlace entre ambos metabolismos. ¿Okay? Entonces, urea, todos los que expulsamos urea, bajo la forma de urea, ¿okay?, somos llamados animales ureotélicos. Hay animales que lo expulsan bajo la forma de ácido úrico. Y nosotros, ¿okay?, no es que nosotros nos produzcamos ácido úrico. Ustedes han oído, ¿okay?, una enfermedad muy común llamada la gota, ¿okay?, un dolor muy abundante en el hueso. Es por un exceso de nitrógeno que se va hacia la línea del ácido úrico y genera problemas graves. Por ejemplo, la gente que tiene problemas con ácido úrico, la dieta de proteínas se la mandan a cero carnes rojas, si caso un pedacito de pollo de carne blanca una vez a la semana. Porque entonces hay una deficiencia en tu cuerpo donde en vez de irte hacia la urea, te vas hacia el ácido úrico. Hay animales especialistas en expulsar el exceso de nitrógeno bajo la forma de ácido úrico y se le llaman animales ureotélicos. Los de la urea, ureotélicos; de los ácidos úricos, uricotélicos. ¿Okay? Y hay quienes lo expulsan bajo la forma de amonio. ¿Okay? Por cierto, esto del ácido úrico es importante que lo sepan las aves y los reptiles. Es por eso que cuando, no sé, hay algún animalito, lo llaman tuqueca, algarrobo, limpiacasa, si te llega a orinar, te quema mucho, te genera una urticaria y una quema, te irrita porque sus heces son ricas en ácido úrico. ¿Okay? Por eso que las heces de los pájaros te dañan la ropa, te dañan la tela, te dañan la pintura del carro, porque son ricos en ácido úrico. Y hay que también nosotros lo producimos, ¿okay?, pero en menor proporción. Amonio, nosotros no tenemos mucho problema con el amonio. Ahora, con el amonio no tenemos mucho problema, con el amoníaco sí tenemos problemas. ¿Okay? Entonces, nosotros nos especializamos en hacerlo en forma de urea. Ahora, ¿por qué urea? Por cierto, la fórmula de la urea, CH4ON2, o como la vean estructurada, a veces SOHH4. Fíjense que en la urea solamente tiene un carbono, ¿ok? Tiene un carbono. Los H4 no están unidos al carbono, los H4 están unidos al nitrógeno. Si ustedes ubican la fórmula urea, ¿okay?, si ubicaran la fórmula de la urea es así. Bueno, vamos a poner esa tela ahí, ok. Así, es la urea. Su carbono con sus 4 enlaces, 2 al oxígeno, nitrógeno, nitrógeno, y cada nitrógeno con su grupo amino. ¿Okay? Entonces, fíjense, se necesitan 2 nitrógenos para la formación de la urea. La urea es un compuesto, ¿okay?, sin carga neta definida, lo que no me va a alterar al pH, lo cual es bueno. Acuérdense que necesitamos la homeostasis con el pH. Es atóxico, a diferencia del amonio solo, NH4, que sí es tóxico. La urea sola no es atóxica porque no reacciona con el alfa-cetoglutarato. La urea es
altamente soluble en agua. Si quiere que le pregunten a los productores, si la gente de su familia por aquí siembran, sabe que cuando tiran urea a las siembras y llueve, aquello se lava, porque la urea es altamente soluble en agua, ¿ok? Entonces, no pasa, se filtra como es una molécula pequeña, no necesita energía para su percolación, atraviesa fácilmente la membrana celular, entonces tiene muchas ventajas la urea, ¿ok? Sobre todo que expulsar una molécula de urea te permite la eliminación de bastante nitrógeno, ya que más de su 50% de peso molecular es nitrógeno. Entonces, bueno, no vamos a desgastarnos el tiempo estudiando el ciclo de la urea en forma total, puesto que no es algo importante. Se los repito, aclaro aquí en el video, a pesar de que salga, yo no voy a perder el tiempo pidiéndoles vomíteme el ciclo de Krebs. Se lo digo para aquellos que se están aprendiendo el ciclo de Krebs. Es importante que lo conozcan. Es importante que entiendan qué son los alfa-cetoácidos y cuál es el juego. Es importante que entiendan que es un proceso anfibólico. Pero sería de muy mal gusto decirle vomíteme el ciclo de Krebs. Entonces ustedes llegan, lo copian y ni siquiera saben lo que está pasando. Entonces, vamos a entender qué es lo que pasa en el ciclo de la urea. El ciclo de la urea, a diferencia de lo que veníamos haciendo, como no es para ganancia energética, ¿okay? No ocurre para ganancia energética, lo que estamos buscando es producir un elemento que nos permita eliminar un desecho, que es el exceso de nitrógeno. No hay ninguna ganancia energética, ocurre al revés, ¿okay? Como el desecho es de nitrógeno, ¿dónde ocurre ese desecho? En la mitocondria. El ciclo de la urea, su primera parte es a nivel mitocondrial. Allí cuando ocurre la desaminación, eso es adentro, en la mitocondria. El ciclo de la urea tiene su inicio en la mitocondria. ¿Okay? Y tiene su final en el citoplasma. Parece que su objetivo es producir algo que va a ser eliminado del cuerpo. ¿Okay? A nivel de organelas o distribución a nivel de órganos, ¿okay? De organelas dentro de la célula, inicia en mitocondria, finaliza en citoplasma. ¿Okay? Ocurre única y exclusivamente en las células del hígado. Otro trabajito más para el hígado, por eso se les hace tanto hincapié que cuiden al hígado. A nivel de órgano, ¿okay? Es solamente responsabilidad del hígado. ¿Okay? Del hígado, se los aclaro, del hígado, y ya verán lo que pasa en el examen. Y vamos a conocer su ecuación general. ¿Qué es lo que pasa durante el ciclo de la urea? Y quisiera, si estuviéramos en una clase en vivo, nuevamente les haría dos preguntas para ver qué tanto están estudiando y siguiendo el metabolismo. Una de las grandes importancias del ciclo de la urea es que a nivel de ecuación es un desintoxicante del cuerpo perfecto. Te permite eliminar dos desechos que pudieran generar problemas en el cuerpo. Te permite expulsar amonio, ¿okay? La ecuación general, si escribiera la ecuación general del ciclo de la urea, NH4, que es amonio, una molécula de amonio. Si estuvieran en vivo, les haría la pregunta, ¿qué es esto que está ahí? Ácido carbónico. ¿De dónde se forma el ácido carbónico? De la reacción entre el CO2 y el agua. O sea, que te permite expulsar, aparte de amonio, desecho del metabolismo de los carbohidratos, te permite también expulsar CO2, desecho del metabolismo energético. ¿Okay? Entonces, amonio más ácido carbónico más aspartato. Debería preguntarle qué es el aspartato. ¿Okay? Quizás si les escribiera esto aquí, aspartato, quizás se recordaran un aminoácido. ¿Okay? Entonces empieza, no me va a caber la ecuación general, por favor, me disculpan, voy a borrar porque ya vi que no me va a caber, calculé más, lo escribí muy grande. ¿Okay? Amonio más ácido carbónico, que proviene
de la reacción entre el CO2 y el agua, más, vamos a colocarlo bien, el aspartato, como para no tirarle, ¿ok? Más 3 moléculas de ATP. ¿Ese proceso es exergónico o es entergónico? Ya vamos a terminar para que después me respondan. Ustedes mismos me lo respondan allá, los que estudiaron bioenergética. ¿Qué va a generar? Va a generar urea en primera instancia. Va a generar urea como subproducto. Va a generar fumarato. Más 2 ADPs. Más 2 fósforos inorgánicos, más un AMP, más un, esto que está aquí se llama pirofosfato, ¿ok? Más un pirofosfato. Quisiera que me siguieran un momentico para acá. De los 3 ATP, ¿ok? De los 3 ATP, 2 son hidrolizados hasta ADP y fósforo inorgánico, lo que ustedes reconocieron en el ciclo de Krebs, y uno solo es hidrolizado hasta AMP, se le quitan 2 fósforos. ¿Okay? Entonces, esa es la ecuación general del ciclo de la urea. Le pregunto a ustedes, ¿es un proceso exergónico o endergónico? Si estuvieran aquí, toditos tendrían que responder a coro que es un proceso endergónico. Consume energía proveniente del ATP. Estás hidrolizando el ATP. ¿Para qué hidrolizas el ATP? Para poder formar los enlaces que están aquí. ¿Ok? Ahora, el ciclo de la urea está vinculado indiscutiblemente fumarato. Si yo les pregunto, ¿es fumarato o no fumarata? ¿Qué es el fumarato? ¿Lo han oído nombrar? Entonces, si estuvieran todos aquí, no, profe, no lo hemos oído nombrar. Ah, no he estudiado el ciclo de Krebs. Porque el fumarato es uno de los intermediarios del ciclo de Krebs. ¿Okay? Por allá, ya casi terminando, antes de Malat, ¿se acuerdan? Cuando el FAP interviene, ahí está el fumarato. Es uno de los intermediarios. Existe una vinculación directa entre el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs, pero por favor, el ciclo de la urea no tiene nada que ver con ganancia energética. ¿Okay? No hay una ganancia energética. Ok. Entonces, como les dije, el ciclo de la urea ocurre en 2 grandes etapas. Una en mitocondria, ¿ok? Una en mitocondria, que es la primera reacción del ciclo de la urea y es la única que realmente les voy a explicar con lujo de detalle. El resto ustedes lo pueden apreciar en cualquier libro o en las láminas que se le dé, que es el punto de control del ciclo de la urea. ¿Ok? El punto de control. Recuérdense que los puntos de control estaban catalizados por unas enzimas llamadas enzimas alostéricos, donde tú puedes hacer que la reacción ocurra. Ojo, lo vuelvo a aclarar, puesto que muchísimos se confundieron en la parte de enzimas y si va el proceso de recuperación. La enzima alostérico, ante la presencia de su modulador positivo, desencadenará la reacción. La reacción ocurrirá. La enzima alostérico, ante la presencia de su modulador negativo, ¿okay? El pK aparente aumenta y la reacción se ve inhibida. Entonces, mosca. El ciclo de la urea, la primera fase, esta es la ecuación general, la primera fase del ciclo de la urea es la formación de un compuesto llamado carbamidilfosfato. ¿Okay? Carbamidilfosfato. La enzima se llama carbamoilfosfato sintetasa. No hay por qué enredarse en el nombre de la enzima. Y es la enzima alostérico y la enzima que regula en sí al ciclo de la urea. La reacción ocurre en mitocondria. Entonces decimos que amonio más ácido carbónico más 2 ATP más 2 ATP forman lo que nosotros llamamos carbamoilfosfato.
más ADP y 2 fósforos inorgánicos. La enzima carbamoil-fosfato sintetasa. ¿Okay? Carbamoil-fosfato sintetasa. Y él es el primer compuesto sintetizado durante el ciclo de la urea. Ustedes dirán, ¿cómo? Sí, igualito que en el ciclo de Krebs. ¿Okay? La enzima carbamoil-fosfato sintetasa. ¿Cuándo se forma carbamoil-fosfato sintetasa? Cuando la enzima, que es una enzima alostérico, carbamoil-fosfato sintetasa, ¿qué la hace activarse? ¿Okay? Que exista bastante glutamina. Si hay bastante glutamina, quiere decir que si ya yo reservé, ¿okay?, el nitrógeno que necesitaba reservar, si hay bastante glutamina, ¿quién es un activador alostérico positivo? La presencia de mucha glutamina. Si hay abundante glutamina, entonces quiere decir que ya el nitrógeno que yo necesitaba reservar, lo que yo necesitaba reservar ya está guardado, ¿ok? Entonces, si tengo suficientemente de esta, quiero decir que este nitrógeno lo puedo agarrar para lanzarlo a urea y ser expulsado. ¿Eso se entiende? ¿Ok? Mosca, la carbamoil. Y fíjate que para la glutamina, su activador alostérico es la presencia de suficiente carbamoil. ¿Ok? Entonces, mosca con eso. El carbamoil, la carbamoil-fosfato sintetasa es activada siempre y cuando exista abundante glutamina. Cuando digo, bueno, ya reservé suficiente nitrógeno, el resto, bótese en forma de urea. ¿Eso se entiende? ¿Se entiende? Ok. Entonces, ¿y quién sería el inhibidor alostérico negativo? Si quiere ir a luz, señores, cualquier cosa, saben que estamos en Venezuela. ¿Quién sería un inhibidor alostérico negativo? ¿Okay? Lo contrario, bajo concentración de glutamina. Que se va la luz, señores. Apaguen aires. Baja concentración de glutamina sería un inhibidor alostérico negativo para que se sintetice entonces el carbamoil. ¿Okay? Entonces, de allí, del carbamoil, el carbamoil-fosfato, el carbamoil reacciona con la ornitina que viene del ciclo y forma un compuesto llamado citrulina. ¿Okay? Esto, ojo, ocurre en mitocondria. Lo demás va a ocurrir en citoplasma. ¿Okay? Esto en condición aeróbica y lo demás en anaeróbico. La citrulina se convierte en argininsucitato, el argininsucitato en fumarato, el fumarato en arginina, y la arginina se rompe y forma. La ecuación es completita. Lo que yo necesitaba que ustedes supieran era que el ciclo de la urea tampoco es que ocurre todo, no. Ojo, el objetivo siempre será expulsar el exceso, solo el exceso. ¿Okay? Y eso es controlado alostéricamente por esta enzima. El resto del ciclo de la urea lo pueden revisar en libros, lo pueden revisar en la lámina, pero no es el objetivo que lo entiendan. Y que se vincula con el fumarato. ¿Okay? Hay un enlace en el ciclo de la urea con el fumarato para la... ¿Okay? Por cierto, antes de ponerlo aquí, ya al final, la arginina, que es un aminoácido, se excinde. Cuando la arginina se rompe, ojo, cuando la arginina se rompe, forma ornitina y urea, que es expulsada. Okay. Entonces, el resto del ciclo, porfa, revísenlo. No es el objetivo que se lo aprendan. Apréndanse la importancia metabólica de los procesos. La importancia metabólica de cada uno de los procesos. Eso es lo que interesa. Cuándo ocurren, cuándo no ocurren, que ustedes entiendan el panorama. Ya si ustedes van a estudiar
endocrinología, van a tener que estudiarlos a detalle. Pero entiendo